a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Gozoso por la gracia de Dios de haber estado celebrando, ¿verdad? Este día tan importante para nuestros niños, que es el Día del Niño Adventista. Pero bueno, quiero invitar a mi esposo un momentico antes de comenzar nuestra predicación, y de antemano que estamos saludando a todos los hermanos que están conectados también a través de las redes. Que Dios les bendiga y que el Espíritu Santo pueda llegar también a sus corazones. Se me hizo llegar un niño visita que llegó casi tarde, se llama Carlos Santiago, así que le pedimos que pase aquí delante para que venga y recoja su regalito. Muy bien. ¿Le da pena venir? Yo se lo llevo. Ok, sea bienvenido. Muy bien, le voy a pedir a los hermanos del audio, por favor, si pueden pasar ya mi computadora. Ok, perfecto. Muy bien, mis amados, vamos a orar nuevamente. Oramos. Señor buen Dios, te damos muchas gracias, Padre, por el privilegio que nos das y la responsabilidad de presentar tu mensaje en esta mañana. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que habla a través de nosotros. En Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, aunque hoy el mensaje está, la programación ha estado homenajeando a nuestros niños, quiero hablarle a los padres en este momento. Porque los niños sin los padres no serían lo que son. Y el propósito del mensaje en esta mañana es que nosotros los padres podamos despertar ante la responsabilidad que tenemos para con nuestros hijos en cuanto a nuestra y su preparación para el encuentro con el Señor. Yo quiero preguntarle, ¿cuántos de los aquí presentes padres creen que Cristo viene pronto? Gloria a Dios. Por eso nos llamamos adventistas del séptimo día. Porque esperamos el advenimiento de Cristo Jesús y nos queremos preparar para ese glorioso acontecimiento. Amados, estaría de más decir que la venida del Señor cada día se acerca más. Los eventos escatológicos, las señales del fin que Jesús predijo en San Mateo 24, cada día más hacen eco y es un recordativo de que el Señor está a las puertas. Pero nosotros los padres tenemos que reflexionar en cuanto a cómo está mi casa preparada para encontrarse con el Señor. ¿Estaré yo cumpliendo la función como padre? Y quiero decirle, ser padre hoy en día es una cuestión bien difícil. Quiero preguntarle, ¿quién pasó la universidad o por lo menos la primaria de cómo ser un buen padre? A ver. ¿Alguien pasó alguna clase, algún estudio? No. O sea, solamente por la gracia de Dios, ¿verdad? Y si nos sometemos a la voluntad de Dios, nosotros podremos llegar a ser el padre o madre que Dios quiere que nosotros seamos para nuestros hijos. De hecho, la palabra de Dios nos dice que herencia de Jehová son los hijos. O sea, los hijos son un regalo que Dios nos ha dado a esta raza humana. Es una gran responsabilidad, porque al Dios darnos el privilegio de la paternidad y maternidad, nos está dando también la responsabilidad
de preparar a ese niño o esa niña para el encuentro con el Señor. O sea, tratar de plasmar en ellos la imagen de Cristo Jesús. Y quiero hacer una pregunta. En los primeros tiernos años de vida de un niño o una niña, ¿quién es su modelo a imitar y a seguir? Los padres. Inclusive después que se vuelven adolescentes y descubren que el papá no es Superman, que todo lo puede y que tiene una fuerza increíble y que hace como un león cuando niño y uno cree que dice, wow, papá es tremendo. Ellos transmitirán o harán o reproducirán en cierto grado lo que han visto en nosotros. Así que el modelo de hogar que nosotros plasmemos en nuestras vidas y en el que nosotros estamos desarrollando a nuestros hijos es lo que ellos en un futuro van a desarrollar. Así que es por eso que tenemos una gran responsabilidad. Y otra pregunta, ¿cuántos quieren que nuestros hijos lleguen al reino de los cielos? ¿Verdad? Todos queremos eso. Y los que aún no son padres, y yo me imagino, yo cuando no era padre, estaba todavía soltero, ya yo tenía la preocupación. Y yo oraba, Señor, bendíceme, ayúdame a ser padre y sé con los hijos que voy a tener. Permite que ellos puedan experimentar una conversión genuina a tu llamado. Porque a veces cuando nuestros hijos nacen en la iglesia, nosotros pensamos que ya el hecho de haber nacido en la iglesia, eso es una garantía para que ellos sean cristianos también. Y puede ser que sí, que por la fuerza de la costumbre, nuestros hijos tal vez nunca se aparten de la iglesia, pero ¿están en la iglesia por costumbre o por conversión? ¿Están por llamado o porque les tocó nacer en un hogar cristiano? O a veces tenemos también la triste experiencia de ver que nuestros hijos cuando llegan a la adolescencia levantan vuelo no solamente del hogar, sino muchas veces también de la iglesia. Y nos queda a nosotros el remordimiento. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé por el cual mi hijo se pudo haber apartado? Y quiero decirle que el que nuestros hijos se aparten muchas veces dependen de las decisiones que ellos van a tomar. Cuando crezcan, ellos van a tomar sus propias decisiones. Pero a usted le va a quedar la paz de haberle enseñado correctamente los principios de Dios. Pero si usted incumplió, fue negligente en la educación cristiana de sus hijos, usted va a tener que lidiar con una pena, con un cargo de conciencia y una tristeza que lo va a estar atormentando a menos que usted busque refugio en Cristo Jesús. Y quiero decirle una cosa, aunque nuestros hijos puedan ser que dejen el nido, se conviertan en adultos, crean su propia familia, usted y yo nunca dejaremos de ser padres para ellos. Y siempre debemos de estar al tanto, velando por ellos, cuidando por ellos y amonestándolos si es preciso, para que nuestros hijos se aparten del error, de la maldad y vuelvan a los caminos de Dios. Ahora, quiero ubicarnos porque el propósito de este mensaje no es dar un seminario en cuanto a cómo ser buen padre, cómo aplicar la disciplina de los hijos y demás. Es una reflexión en cuanto al tiempo que estamos viviendo y en cuanto a nuestra responsabilidad como padres. Estamos viendo el gráfico en la pizarra, ¿verdad? ¿Qué se conmemora el martes 22 de octubre? El gran chasco, pero algo más glorioso. Jesús comenzó hace ya 180 años, si la matemática no me falla, ¿verdad? Hace 180 años ya, Jesús comenzó una obra increíble en el cielo, una obra de juicio. Le llamamos el juicio investigador, según Daniel capítulo 8, versículo 14, ¿verdad? Y Daniel capítulo 9, ahí está toda la profecía, donde ya predecía de que Jesús en ese tiempo iba a comenzar una obra de juicio pre-advenimiento. Que terminado ese juicio, ¿qué iba a pasar? Jesucristo iba a venir a buscar a su pueblo. Así que, hermanos, en un contexto profético, ¿en qué tiempo nos encontramos nosotros?
en el tiempo del juicio. De hecho, cuando nosotros vamos al Apocalipsis, la séptima iglesia del Apocalipsis, ¿cómo es que se llama? La Odisea, ¿verdad? Es un nombre compuesto que significa pueblo del juicio. O sea, ¿por qué hago mención a esto? Bueno, hago mención porque estamos en el mes de octubre, ¿verdad? Estamos conmemorando 180 años en que Jesucristo comenzó su juicio investigador. Así que, hermanos, la cuenta regresiva para su venida cada día se va acortando más. Nosotros pensamos que tenemos tiempo, pero el tiempo cada día se va ¿qué? Se va acortando, hermanos. Es por eso que nosotros como padres tenemos que correr con la educación y crianza de nuestros hijos. Porque nuestros hijos hoy los vemos pequeñitos y cuando venimos a ver ya son adultos. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños en Cuba, ellos primero dormían en una cuna, ¿verdad? Pero llega el momento en que la cuna ya se les va haciendo pequeña y yo los miraba y decía, wow, ya es hora de irle comprando una camita. Y bueno, y como en Cuba los recursos a veces no son tan amplios, decidimos comprar una cama que ya les sirviera para dormir hasta para adultos. Así que la cama en un momento les quedaba a ellos como inmensa, era un potrero, era un campo para ellos dos dormir. Pero era increíble porque yo todas las noches, cada vez que me levantaba, yo soy como un lobo guardián, yo me levanto y siempre me gusta chequear la casa y bajo por aquí, bajo por allá y miro por todos lados. Y yo pasaba por el cuarto de ellos y yo los miraba y yo iba mirando cómo la cama cada vez se le iba haciendo ¿qué? Más pequeña, más pequeña. El tiempo, hermanos, pasa vertiginosamente. ¿Por qué digo esto? Los que todavía tienen niños pequeños, que no han llegado a la adolescencia, tienen la oportunidad todavía de ejercer una influencia increíble en los niños. Si los tienes adolescentes, todavía puedes remediar las cosas y la negligencia. Y si los tienes adultos, ora por ellos. Ora por ellos y ahorita les voy a decir qué tenemos que hacer si realmente no hemos cumplido la labor como padres que debíamos haber cumplido. Así que estamos en este marco profético, ¿verdad? Estamos en el tiempo del juicio, así que el tiempo es veloz. Ahora, quiero aquí nombrar a 10 jóvenes usados por Dios en las Escrituras que pueden servirnos a nosotros de ejemplo. Tenemos a José de Egipto, era un jovencito, era un niño. Tenemos al niño Samuel, tenemos al pastorcito David, tenemos la criada de la mujer de Naamán. ¿Se recuerdan qué fue lo que hizo esa niña? ¿Se recuerdan qué fue lo que hizo la niña de Naamán? ¿Cuál era la condición de esa niña? Era criada, estaba exiliada, estaba fuera de su familia, ¿verdad? Ahí con los sirios. Tenemos ahí al joven rey Josías, que aún a los 8 años de edad, cuando tomó la presidencia de Israel, Dios lo utilizó para provocar tremenda obra de reforma y reavivamiento dentro del pueblo de Israel. La criada de la mujer de Naamán hizo que Naamán, un gran general asirio, reconociera que Jehová es Dios. Tenemos a Jeremías, que desde muy niño fue llamado al ministerio profético. También tenemos a Daniel, que separado de su familia le tocó vivir en un lugar pagano por circunstancias. No pudo ir a la iglesia adventista, a la escuela adventista, a la escuela cristiana. Tuvo que ir a escuelas públicas donde le enseñaban todas las cosas paganas que podrían haber en aquella época. Sin embargo, supo resistir y no se doblegó ante esas falsas enseñanzas. Tenemos al chico con la comida que aparece cuando Jesús le plantean la interrogante, y bueno, ¿y qué hacemos con tantas personas? ¿Cómo vamos a alimentarlos? Y ese niño, con una fe increíble, se acercó hasta los discípulos de Jesús. ¿Con qué? ¿Qué tenía? A ver, los niños, ¿qué tenía ese muchachito en sus manos? Correcto. ¿Y qué hizo Jesús con esos 5 panes y 2 peces? Los multiplicó, ¿verdad? Y sobró. Tenemos a Juan el apóstol.
Se considera que Juan el apóstol fue llamado a los 17 años de edad, cuando comenzó a caminar con Jesucristo. O sea, prácticamente un adolescente destetándose de los padres. Y tenemos al joven Timoteo, que Pablo lo llamó al ministerio pastoral. Ahora, hay algo increíble. Tenemos a esos niños increíbles y a veces nosotros como padres cristianos quisiéramos que nuestros hijos fueran como alguno de ellos, ¿sí o no? Y podría mencionar muchos ejemplos modernos de niños en la Edad Media que pudieron testificar bajo condiciones terribles cuando la persecución acechaba. Dios utilizó grandemente a los niños y los va a utilizar también en este tiempo en que nosotros estamos viviendo. Pero hubo algo interesante en la vida de cada uno de estos muchachos. Y fueron los padres que tuvieron. Y aunque en muchos de estos casos no se mencionan los padres, porque de Daniel no se mencionan los padres, de la niña que era criada de Naamán no se mencionan sus padres y demás, podemos denotar que pudieron recibir una instrucción y una educación tan firme, tan buena, que aún cuando el diablo los sacó de su familia siendo niños, pudieron recordar y mantenerse fiel y firmes a las enseñanzas que sus padres les habían dado con respecto al verdadero Dios de Israel. Por eso, hermanos, que la labor que nosotros hacemos como padres nunca es en vano. Yo me imagino la vida de esos padres. Nunca más supieron de sus hijos. ¿Qué incertidumbre habría en ellos? ¿Se habrán salvado mis hijos? Qué sorpresa para esos padres de esa niña de Naamán o de los padres de Daniel cuando lleguen al reino de los cielos, pensando que más nunca pudieron ver a sus hijos y se encuentren que Daniel llegó a convertirse en un gran gobernador de Babilonia, pero no solamente eso, sino que Dios lo utilizó como profeta. Ese padre que tal vez murió con esa angustia y con esa pena, no pudo ver lo que Dios hizo a través de sus hijos. Por eso, hermanos, que nuestra labor nunca tal vez va a ser recompensada aquí en esta tierra, pero sí la podremos ver en la eternidad. No hay una lágrima, no hay una oración que un padre o una madre haya hecho que Dios no la haya notado y a la cual Dios tal vez sorprenderá a muchos en el reino celestial. Porque la salvación proviene de Dios completamente. Dice en Consejos para los Padres y Maestros y Padres y Alumnos, página 99, lo siguiente. Una razón por la cual hay tanto mal en el mundo hoy estriba en que los padres ocupan su mente en otras cosas, con exclusión de la obra que es de suma importancia, la tarea de enseñar a sus hijos el camino del Señor con paciencia y bondad. ¿Con qué, hermanos, se enseñan los caminos del Señor a nuestros hijos? Con paciencia y bondad. No todos los niños tienen el mismo temperamento. Hay algunos más activos, otros más pasivos. Pero tiene que haber paciencia, tiene que haber bondad. Porque los niños tienen que ver a Dios reflejado en nosotros. El Dios de nuestros hijos, cuando son pequeñitos así, somos tú y yo. Porque ellos van a percibir si Dios es un Dios malo o es un Dios arbitrario a través de cómo nosotros seamos. O si Dios es un Dios de amor, paciente y misericordioso, que es lento para la ira, pero grande en misericordia y bondad. Que sabe disciplinar, pero con amor. Dios no es un Dios permisivo. Dios es un Dios paciente que es diferente. Y nosotros debemos de aprender de eso. Les comparto esta otra cita. Dice, nunca necesitamos una relación más íntima con Dios como hoy día. Uno de los mayores peligros que acosan al pueblo de Dios siempre ha sido el conformarse con las máximas y las costumbres mundanas. Y hermanos, estamos viviendo en tiempos en que eso está permeando la iglesia. Cada día nos parecemos más al mundo, incorporando costumbres, métodos y formas, no solamente en la iglesia, sino en nuestros hogares. Y a medida que el Señor se acerca,
Ya la pluma inspirada había predicho de que esas cosas iban a subsistir dentro de la vida eclesiástica. Y es por eso que tiene que en este tiempo que haber una reforma y un reavivamiento. ¿Por qué? Porque nos estamos pareciendo más en carácter al mundo que a Cristo Jesús. Y es por eso que Dios ha de enviar un zarandeo a nuestras vidas, ya sea de forma individual o de forma congregacional que vendrá. ¿Para qué? Para que despertemos ante la necesidad de ¿qué? De buscar una relación más íntima con Dios que nos lleve a plasmar el carácter de Dios en esta tierra. Porque para eso es que Dios nos ha llamado. Dice la palabra, vosotros sois mis testigos, dice Jehová de los ejércitos en Isaías capítulo 42. Dios nos manda a ser testigos, pero nuestro primer campo misionero, hermanos, ¿quién es? La familia. Si hay un alma primera a la cual tú tienes que ganar, a la cual tú tienes que darle estudios bíblicos, es a tu familia. Y después que tú estás estudiando con tu familia, estudia también con el vecino, estudia con el amigo que conociste en el trabajo o el que te encontraste en la Guanajuato comprando los víveres. Pero trata de predicar primero ¿a quién? A la familia, hermanos. Porque ese es nuestro primer campo misionero. Seguimos leyendo. Los padres y las madres debieran de estar en guardia contra las artimañas de Satanás. Mientras él procura efectuar la ruina de sus hijos, no se engañen los padres a sí mismos pensando que no hay peligro particular. No den pensamiento y cuidado a las cosas de este mundo, al paso que descuiden los intereses más elevados y eternos de sus hijos. Mis amados, ¿qué tiempo le estamos dedicando nosotros a la familia? Tenemos que despertar, tenemos que educarlos. A veces pensamos, no, mis hijos no tienen peligro, pero hoy en día se lo dejamos muchas veces presos a la tecnología. Y es la tecnología la que está educando a nuestros hijos. No hay mejor babysitter, ¿verdad? Mejor cuidador que ¿qué? Que el teléfono. ¿Tienes el niño intranquilo? Dale el teléfono. ¿Y qué va a hacer el niño o la niña? Óyeme, se tranquilizan. Pero usted no está supervisando lo que están buscando acá. Usted sí logró un objetivo, lo tranquilizó, pero ¿a costa de qué? ¿Qué precio va a pagar usted? Y a veces hemos visto a padres que ya niños con 3 años de edad ya andan con un teléfono. Yo le digo una cosa, si yo fuera padre hoy en día, bueno, lo soy, pero ya mis hijos tan grandes, pero si yo volviera a tener un hijo nuevamente, una hija, no tomarían un teléfono hasta que fueran por lo menos adolescentes y con ciertas restricciones. Porque, hermano, estamos entregando la educación a nuestros hijos a esto y no estamos dedicando tiempo porque llegamos tan cansados del trabajo que es más fácil darle esto a un hijo que dedicarle tiempo porque estamos cansados, estamos agotados. Y vivimos en un país que nos consume todas las fuerzas. Y no solamente eso, porque a pesar de que la educación la está tomando esto, llega el sábado y estamos tan cansados que ni a tiempo llegamos a la iglesia. Y llegamos tarde. Y nuestros hijos ya se acabó ya los departamentos y apenas nuestros hijos pueden tener la lección de escuela sabática. Pero no, ese no es el gran problema. El problema está en nuestras casas. El problema está en nosotros los padres, hermanos. Y nosotros tenemos que quitarnos el velo. Y me disculpen que yo esté hablando así, pero el problema es que el propósito de un predicador es hablar para despertar a la iglesia. Ya usted tomará sus propias medidas, ¿verdad? Yo no quiero que usted haga lo que yo le estoy diciendo. Yo quiero que usted haga lo que Dios dice que nosotros tenemos que hacer para este tiempo. Así que tenemos que tomar esa responsabilidad. Y les invito que se busquen el libro Conducción del Niño. En el libro Conducción del Niño, que mayoría de estas citas que estoy presentando vienen de ahí, le va a enseñar a usted cómo ser un buen padre y cómo ser una buena madre según el propósito de Dios. Así que les invito a ver algo acá. Dice la palabra que más como en los días de Noé, así será ¿qué cosa? La venida del Hijo del Hombre. Así que nosotros estamos como los días de Noé. Yo digo, wow, tremendo, como en los días de Noé. Pero, ¿qué tenemos que ver con esto? Y es lo siguiente,
Porque a veces cuando estudiamos los días de Noé nos centramos en los acontecimientos escatológicos, pero yo dije, wow, Dios también quiere enseñarme algo. Y es a través de la familia de Noé. O sea, en esta familia vemos a un padre y una madre, que a veces las madres toman la posición anónima, pero Noé no hubiese hecho el arca si no hubiese contado con una esposa que lo hubiese apoyado para hacerlo. ¿Sí o no? O sea, detrás de un gran hombre hay ¿qué? Hay una gran mujer. No perfecta, pero hay una gran mujer que se esfuerza por ser cristiana y empuja al marido, lo exhorta, le dice, óyeme, si Dios te mandó eso, pero mira, tú sabes lo que es hacer un barco aquí en medio de la nada, cuando nunca ni ha llovido, dice Dios que va a llover. Y yo me imagino a la mujer que le dijo a Noé, ¿y eso te dijo Dios? Sí, me lo dijo, y tú lo crees, yo lo creo, pero me da pena. No, pero hazlo. Comienza a hacerlo, comienza a picar los árboles, comienza a construir el arca. ¿Por qué? Porque una familia que comprende el mensaje de Dios, una familia que se ubica, que el fin del tiempo está cerca, quiere que su familia sea ¿qué? ¿Quería ahogarse Noé y su mujer? ¿Querían que sus hijos se ahogaran? No. Así que la familia tomó conciencia del momento profético en el cual Dios los estaba colocando y tomaron medidas. Así que de Noé nosotros vamos a aprender algo en esta mañana. Pero miren lo que dice la pluma inspirada. Capítulo 82 de Conducción del Niño, título La hora es tardía, dice. Satanás está preparando sus huestes. Y viene una pregunta. ¿Estamos preparados individualmente para el terrible conflicto que está precisamente delante de nosotros? Hay una pregunta. Y es una pregunta para reflexionar. O sea, ¿estamos preparados para lo que viene? Muchos de nosotros sabemos, sí, ley dominical y va a suceder esto y va a suceder lo otro. Hermano, nosotros podemos saber tu profecía. Pero si no estamos preparando a nuestra familia para el que viene, que es Cristo Jesús, de nada nos vale el conocimiento de lo que viene. Porque lo que viene, aunque nosotros lo sabemos, va a superar muchas veces la imaginación nuestra. Y vendrá de una forma tan sutil que cuando tú vengas a ver, vamos a estar metidos en el error y no nos dimos cuenta. Las personas antediluvianas no vinieron a darse cuenta de que el diluvio era real, sino cuando ¿qué? Cuando cayó la primera gota de agua. Y muchos se perdieron con deseo de vivir. Con deseo de vivir. Y eso toca a nosotros también, hermanos. Porque el conocimiento intelectual de las cosas nos puede informar. Pero si no tenemos un conocimiento experimental con Cristo Jesús, de nada nos vale el conocimiento intelectual que tengamos. Por eso que como pueblo y como padres, nosotros necesitamos un encuentro personal con Jesús para que nuestros hijos nos puedan imitar a nosotros ¿en qué? En la forma en que nosotros buscamos a Jesús. A mí me maravilla Pablo. Pablo decía, sed imitadores de mí, ¿como qué? Como yo lo soy de Cristo. Yo creo que Pablo ahí asumió una postura paternal. Y no era que Pablo se creyera la última Coca-Cola en el desierto, ni que él fuera mejor que nadie, sino que Pablo estaba luchando cada día, porque Pablo mismo nos dice en otros pasajes, cada día muero ¿qué? Muero al yo. Me pongo en servidumbre. O sea, Pablo tenía su lucha en la vida cristiana. No era tal vez al 100% perfecto, pero caminaba en buscar la perfección. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo, hermanos. Estamos viviendo en el tiempo del juicio. Nosotros en esta época debemos de buscar la santidad a Jehová. Es lo que debemos de buscar. No es tratar de ver cómo yo rebajo las normas para que la iglesia se llene, sino cómo yo reflejo más la gloria de Jesucristo para que la iglesia se llene de personas que sean impactadas por el carácter de Jesús en mi vida. Eso es lo que nosotros necesitamos. Pero Satanás nos está engañando. Nos está diciendo que hay métodos de evangelismo para tratar de ganar a los muchos, a las masas. Pero lo que estamos a veces implementando es cómo ganar al mundano para que siga siendo mundano dentro de la iglesia.
Y a veces nosotros nos estamos confortando o conformando en que nuestros hijos estén en la iglesia a pesar de que estén haciendo lo malo ante Jehová. Y tenemos el caso de Elí, sumo sacerdote de Israel. Sus hijos estaban en perdición. Y cuando usted estudia la historia de Elí, Elí los amonestaba. Pero dice la misma palabra que Elí no los sacó del ministerio en el cual Dios los había colocado. Hermanos, lo peor que nosotros los padres podemos ser es ciegos a los defectos y los pecados de nuestros hijos. A veces nos encontramos con padres que decimos, a mi hijo nadie me lo puede tocar. Y yo soy una tigresa, se dicen las madres que son las más extrovertidas en ese asunto. Y los padres también nos molestamos cuando llaman la atención. Pero yo prefiero que alguien con amor, cuidado, tacto, me llame o requiera a mi hijo o a mi hija en un momento determinado porque le está haciendo un bien. O tal vez me está alertando a mí de un problema, pero nuestro a veces orgullo y egoísmo es tan grande que decimos, ¿y este que me puede enseñar de paternidad o maternidad cuando su hijo está en la calle? Pero te está hablando de la experiencia que tuvo que no quiere que tú la tengas. Te está transmitiendo una experiencia mala, negativa que él o ella sufrió, que te va a ayudar para que no cometas tú el mismo error con tu hijo o con tu hija. Por eso, hermanos, que nosotros tenemos que ser humildes y dejarnos guiar, porque Dios utiliza a muchas personas, inclusive a veces puede utilizar hasta un mundano. O sea, Dios utilizó una mula para amonestar al profeta Balac. Así que a veces Dios utiliza a la gente de la calle. Y hoy en día usted prende la televisión o busca en YouTube y ve seminarios de personas no cristianas que están presentando estos mismos principios. O sea que Dios hace que las piedras hablen muchas veces porque nosotros nos hemos vuelto oídos sordos a la palabra profética de Dios. Cuando usted y yo decidimos ser padres, estamos teniendo una responsabilidad tremenda. Y yo le voy a decir algo a los que no son padres todavía y son adolescentes, pero vayan haciéndolo desde ahora. Comiencen a leerse el libro El Hogar Adventista y Conducción del Niño desde ahora, para que estén preparados y sepan lo que es ser papá y ser mamá con antelación. Y los que ya estamos caminando con nuestros hijos de la mano, leámoslos nuevamente o léalos si no lo han leído. Algunos capítulos ya tal vez no lo aplicarán porque es para los primeros años de vida, pero todavía tienen la oportunidad de corregirse y hacer las cosas correctamente. La otra pregunta dice, ¿nos estamos preparando y estamos preparando a nuestra familia para que comprenda la posición de nuestros adversarios y sus ardides bélicos? ¿Estamos formando hábitos de decisión en vuestros hijos para que puedan ser firmes y no se rindan en ningún asunto de principio y deber? Ojalá todos puedan entender las señales de los tiempos y estemos preparados junto con nuestros hijos para que el tiempo de conflicto Dios pueda ser nuestro refugio y nuestra defensa. Gloria a Dios por eso. Y miren esta visión que tuvo la sierva. El sábado y domingo, en visiones de noche, me apareció estar dando mi testimonio delante de la gente. En ambas ocasiones me pareció estar en una grandiosa carpa que estaba literalmente atestada. El Señor me dio un mensaje decisivo para la gente. Mi preocupación era nuestras familias que no están preparadas para encontrarse con el Señor. Una preocupación especial estaba sobre mí, de señalar a nuestro pueblo la necesidad de buscar al Señor con un íntimo escudriñamiento de corazón y fervor profundo. O sea, ¿cuál era la preocupación o la necesidad que ella percibió allí? La necesidad de ¿qué? De buscar al Señor con un íntimo escudriñamiento de corazón y de fervor de propósito. Es lo que tenemos que hacer en este tiempo que estamos viviendo, porque es el tiempo del juicio. Dice, los padres que están verdaderamente convertidos revelarán en su vida del hogar que están colocando su vida bajo la disciplina de la palabra de Dios. La preparación correcta de sus hijos es la más importante obra de la vida para el padre y la madre. Mis amados, nuestros hijos no nos pidieron permiso para nacer. Los traímos nosotros. Y aun si fue un error, usted es responsable también. Y hay que amarlo.
Y nunca le dije al niño que nació por error o fuera de planificación. Eso nunca se le dice a un hijo. Los hijos son herencia de Jehová. Pero tenemos esa responsabilidad de prepararlos para el encuentro con Dios. Hermanos, vivimos en el tiempo del fin. ¿Hemos tomado conciencia de esto? ¿Hemos tomado conciencia de eso? ¿Debemos de prepararnos, sí o no? Claro. O sea, si no tomamos conciencia de eso, vamos a estar viviendo, como dice la palabra, comamos y vivamos porque mañana ¿qué? Vamos a morir. Eso es lo que nos vamos a llevar. Y así a veces muchos adventistas estamos viviendo. Y se ve reflejada, y discúlpenme, en nosotros mismos, hermanos. En nosotros mismos. A nuestros trabajos llegamos temprano. Pero a la iglesia. ¿Y usted sabe por qué hay ausencia en la iglesia en las mañanas? ¿Por qué llegamos tarde a la escuela sabática? No es porque usted está cansado del trabajo, ni nada de eso. Es porque nosotros no estamos convencidos de que estamos viviendo en el tiempo del fin. Ah, pero si su excusa es la crítica de líderes, que si los líderes estuvieran así, que si los líderes estuvieran así, que si esto estuviera más organizado. Hermano, no es cuestión de los líderes, es cuestión mía. Porque como cantaba Leiber, yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted no puede depender su vida de líderes, usted no puede depender su vida del vecino de al lado. Usted tiene que tomar conciencia del momento profético que estamos viviendo y decir, wow, yo quiero que mi casa sea salva. Yo quiero prepararme para el encuentro con el Señor porque el reloj profético está anunciando que el Señor viene pronto. Y dice la palabra, pero Noé halló ¿qué cosa? Gracia ante los ojos de Jehová. Y dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y es interesante, porque tenemos que ver a Noé en el contexto como un padre. Dice que Noé halló ¿qué cosa? Gracia. Hermanos, nosotros como padres también hallamos la gracia de Dios. Dice la Biblia que por gracia somos nosotros salvos. No es por obras, pero una gracia salvadora que se aplica a nuestra vida genera una fe que obra por el amor. Así que Noé tuvo ciertos detalles que nos muestran a nosotros cómo debemos de ser como padres del tiempo del fin. Primero, Noé halló gracia, ¿verdad? La gracia es un don inmerecido de Dios. ¿Cuántos merecemos la salvación aquí? Ninguno. Dice la palabra que por cuanto todos pecamos, sin excepción de nadie, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la gracia de Dios dice que tú, a pesar de tu condición, a pesar de cómo te encuentras, a pesar de si has sido buen o mal padre, Dios dice, yo quiero salvarte. Es más, yo he hecho provisión para que seas salvo. Así que como Noé halló gracia en medio de un mundo y una sociedad que estaba corrompida totalmente como está el mundo de hoy en día, Dios halló gracia porque vio que ese hombre luchaba cada día por ser que un varón justo y perfecto. Y dice una palabra que leímos en el versículo anterior, y caminaba Noé con Dios todos los días. Y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo, caminar con Dios todos los días. Así que anduvo con Dios, pero la fe sin obra, dice la palabra, que es muerta, ¿verdad? ¿Nos salvamos por obras? No. Pero las obras muestran nuestra fe. Así que, ¿qué hizo Noé? Construyó el arca. Comenzó a trabajar. Usted no se va a salvar por ser buen o mal padre. Usted va a ser salvo por gracia. Se van a salvar padres que fueron negligentes, pero se arrepintieron. Pero cuando el Señor les diga, ¿dónde están tú los hijos que yo te di? Van a tener la vergüenza en ese momento de ver que sus hijos no pudieron estar por su negligencia. Que ellos pudieron ser salvos porque se arrepintieron. Porque Dios es grande en misericordia y en bondad. Pero la pena va a venir en un momento determinado en nuestras vidas en esta tierra. Por eso que Noé halló gracia
anduvo con Dios e hizo algo importante. Se puso a construir el arca. Y algo interesante, porque nuestros hijos son la reproducción de lo que nosotros hacemos. Y cuando Noé comenzó a construir el arca, ¿lo hizo solo o la familia se unió? La familia se unió. ¿Usted cree que Noé fue un padre permisivo? Que tal vez sus hijos le dijeron, papá, pero hoy tengo deseo de jugar, hoy no tengo deseo de estudiar la Biblia, hoy no tengo deseo de coger un pico y un hacha para ponerme a trabajar la madera y cortar la madera, sino que Noé le dijo, miren, esto es un asunto de vida y muerte. Yo me imagino que Noé se sentó con su familia y le dijo, mira, Dios me ha dicho que viene un diluvio. Esto se va a acabar. O sea, hay muerte. Pero papá, ahora que tengo el último iPhone o el último iPod, ¿tú crees que este mundo se va a acabar si esto es lo mejor que me ha pasado? No, hijo. Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. Dios quiere que este mundo de pecado, donde tú vas a un baño de tu escuela y a veces te encuentras, tú siendo niña, a un varón porque dice que es niña y a ti no te gusta, Dios va a cambiar todas esas cosas. Dios va a cambiar todo eso. Hermanos, tenemos que ubicar. Y Noé hizo eso delante de Dios. Los preparó para ese momento. Dice, fortalecer contra las influencias corruptoras. Dice, padres, habéis tomado la responsabilidad de traer niños al mundo sin su consentimiento. Y soy responsable, perdón, por la vida y el alma de vuestros niños. Ellos sienten las atracciones del mundo que los fascinan y los subyugan. Esa familia no fue exenta de eso. En aquel tiempo también habían cosas que les atraían, que les llamaban la atención, que eran tentaciones. Pero vieron un padre que estaba enfocado ¿en qué? En que el fin del mundo venía. Y que quería salvarse él y salvar a su familia. Un padre que no bajó la guardia, sino que supo mantenerse firme y comenzar a construir el arca. Y yo no sé si fue al principio, fue al final o fue a mediado. La familia se unió. Sus hijos estaban ahí con él, ¿qué? Enfocados en la misión. Y esto es a lo que nosotros tenemos que tratar de llevar a nuestra familia hoy en día. Dice, podéis educaros de modo que se fortalezcan contra las influencias corruptoras. Podéis prepararos para que lleven las responsabilidades de la vida y comprendan sus obligaciones hacia Dios. La verdad y el deber y las consecuencias que tendrán sus acciones en su vida futura e inmortal. Yo me imagino que los hijos de Noé, cuando la cosa empezó de verdad y se vieron dentro del arca dando tumbo de aquí para allá y que el arca no se hundía y que el arca prevaleció durante un año dando vueltas por el mundo, ellos dijeron, gracias Padre, porque tú nos educaste. Si no te hubiésemos hecho caso, mamá, si tú no hubieses orado cuando nosotros estuvimos desanimados y nos sentábamos fuera mirando cómo solamente tú y papá estaban construyendo el arca. Y es interesante porque ellos no fueron los únicos que construyeron, hubieron más personas que estuvieron ayudando. Pero Dios en su misericordia, y ahí vemos el paralelismo del tiempo del fin, supo llevar al descanso a muchas personas antes que llegara el diluvio. Entre ellos tenemos a Matusalén, a otros muchos hombres y mujeres de fe que fueron al sepulcro antes que viniera el diluvio. Como hoy en día Dios está mandando al descanso a muchas personas que físicamente no van a poder soportar los eventos finales. Así que, cuarto, Noé se preocupó por su hogar. Hoy tenemos peligros, hermanos. La institucionalización de la educación. Hoy la educación, principalmente en las escuelas públicas, es un peligro. ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos allí? Ya no se ora ni tan siquiera. Y si se les enseña algo de creación, se les enseña creación, pero con una fracción de evolucionismo o evolucionismo puro, donde no interviene la mano de Dios. Se están enseñando principios contrarios al propósito para el cual Dios nos creó. Tenemos hoy en día la sobrevalorización de los logros personales. Hoy nosotros que hemos venido a este país, vamos a ser honestos, vinimos acá muchos, no todos, pero muchos vinimos acá a este país ¿con qué? Con el objetivo de ¿qué? Mejorar económicamente. De no vivir como estábamos viviendo en nuestros países. Pero el precio que estamos pagando es más alto que lo que nosotros estamos ganando.
porque estamos perdiendo la familia. Estamos ganando el mundo, tenemos el carro del año, tenemos una buena casa tal vez de $300,000 y ahora con la inflación a lo mejor ya vale ya $500,000. Tenemos buenos trabajos o trabajo malo, pero trabajamos 18 horas para tratar de tener un cheque bueno a final de la semana. Y los hijos y la familia desatendidos. Hermanos, tenemos que buscar un equilibrio en este tiempo. Porque estamos perdiendo tiempo de calidad con nuestros hijos. Y ahí pudiéramos mencionar otros peligros ahí que tenemos. El modernismo, el secularismo que está aprendiendo dentro de la iglesia. Y aquí yo pongo, necesitamos tiempo con nuestros hijos. Necesitamos recuperar y salvar a nuestros hijos. Y necesitamos ser salvos como padres nosotros. Padres, dice, despertad de vuestra somnolencia mortal, dice Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de ¿qué? De levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que ¿qué? Que cuando creímos. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Porque nuestra salvación cada día se acerca. Dios ha señalado a los padres su obra, la cual consiste en ¿qué? En formar carácter de nuestros hijos, el modelo divino en ellos. O sea, que ellos puedan reflejar el carácter de Jesucristo. Eso va a requerir, hermanos, un esfuerzo paciente y cuidadoso. Habrá que llegar del trabajo cansado, pero dedicarle tiempo a la familia. Levantar el altar familiar en las mañanas, en las tardes, buscar un tiempo para estudiar con nuestros hijos, prepararlos, orar con ellos, tratar de que la basura que le metieron en la escuela durante el día, nosotros tratar de desintoxicárselos en la tarde o en la noche y enseñarle, ok, hijo, tú aprendiste eso, tal vez tú tengas que responder que vinimos del mono en la prueba, pero tú sabes que somos creación de Dios. Y explicarle bíblicamente por qué, mostrarle las evidencias científicas, por qué nosotros creemos en una creación y no en una evolución. ¿Por qué Dios te creó hombre y te creó mujer y no que eres una persona que hasta que tú decidas el sexo que tú vayas a tener? No, hermanos. Si usted no educa a sus hijos, Satanás lo está haciendo. Y Satanás sí los quiere ganar, pero para que se quemen con él en el infierno cuando sea el momento. Y nosotros tenemos la responsabilidad de alertar y preparar a nuestros hijos para todo lo contrario. Mis hermanos, el tiempo ya avanza y este mensaje uno nunca va a poder abarcar todas las cosas. Pero por último, Noé edificó un altar. Ya después que se acabó el diluvio, Dios edificó un altar. Pero Noé edificó lo que tenía costumbre hacer siempre. Noé siempre tenía un altar en su hogar. O sea, siempre tenía momentos de adoración en su casa. Porque nunca nadie hace lo que no acostumbra hacer. Y era costumbre de Noé. Y fíjense si era tal costumbre que después de un diluvio era justificado que no hubiese un altar. ¿Por qué? Porque ¿cuántos animales limpios habían para comer? 7 de cada especie. O sea, si él se daba el lujo de comerse un chivito o una chivita, ya uno decía, wow, entonces la reproducción, ¿cómo van a aumentar la cría? Señor, tú sabes que ahora hay que poblar la tierra de animales y demás, así que mira, no vamos a poder hacer el sacrificio. Pero Noé confía en Dios y pone a Dios en primer lugar. Así que no solamente podríamos decir que fue un sacrificio doble. Un sacrificio porque era lo que Dios demandaba y un sacrificio porque estaban sacrificando tal vez una de las especies, que eran 7 que podían romper las parejas y demás. Pero Noé confió en la providencia y la provisión de Dios. Mis amados, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos y hacer por ellos lo que Dios no está dispuesto a hacer. Porque Dios no va a hacer la parte que a nosotros nos toca, que es la de educar e instruir. Ahora, lo que Dios sí va a hacer es suplir la parte en la que tal vez nosotros no podemos llegar, no podamos dar la talla o por cuestiones de conocimiento, de capacidad. Entonces Dios va a decir, ok, esta pareja es de los de fruto de 30, tal vez no tengan una capacidad más, así que yo voy a poner en ellos
todo lo contrario. Y podemos ver en muchas ocasiones en la historia que de familias humildes surgieron grandes hombres y mujeres para la sociedad. ¿Por qué? Porque Dios provee lo que tú no tienes. Pero esos padres dieron lo que tenían y por eso Dios los bendijo y les multiplicó en bendiciones. Mis amados, toda ocasión siempre va a ser apropiada para un culto a Dios y la adoración a Dios ha de estar en primer lugar en el tiempo e importancia en el hogar cristiano. Si nuestros hijos no ven adoración en nuestros hogares, nuestros hijos nunca lo van a hacer por sí mismos. Tenemos que volver a Dios, sí o no. Dice, los padres duermen y sus hijos van a la destrucción delante de sus ojos. Y el Señor quiere que sus mensajeros presenten delante de la gente por precepto y ejemplo la necesidad de la religión del hogar. Instad a vuestras congregaciones en cuanto a este asunto. Impresionad en la conciencia la convicción de estos solemnes deberes por tan largo tiempo descuidados. Esto quebrantará el espíritu de farisaísmo y resistencia a la verdad más que ninguna otra cosa. La religión en el hogar es nuestra gran esperanza e ilumina la perspectiva de la conversión de toda la familia a la verdad de Dios. Mis amados, es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de buscarle. Y dice Isaías, Dios quiere, o yo me imagino que Noé pudo decir como Isaías, después que se acabó el diluvio, que se abrió la puerta del arca, que Noé salió y vio cómo el mundo había quedado devastado. Y miró adentro y vio a sus hijos y a su esposa allí. Yo me imagino que Noé pudo decir como Isaías, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Heme aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Yo quiero que pongan el canto que tengo preparado para el final. Y quiero que mediten en este canto. Yo no lo voy a cantar, así que no se asusten. Pero quiero que mediten en ese canto. No sé si los del audio están ahí arriba, por favor. Ya pueden poner el canto de YouTube, pueden quitar mi computador y pasar para el canto. Yo quiero que tú medites, porque esto es un llamado que Dios nos está haciendo en este tiempo. No está saliendo. Al final del juicio, Dios nos va a preguntar eso. ¿Dónde estás tú y los hijos que yo te di? Hasta nos va a preguntar por la esposa también. Hermanos, es tiempo de buscar a Dios. No queremos ante este interrogante de tener que bajar la cabeza ante el Padre Celestial y ver que nuestra negligencia llevó al fracaso y la perdición de nuestros hijos. Es un sacrificio la educación, claro que es un sacrificio. Hay que dedicar tiempo a ellos. Pero si los tenemos es porque queremos que sean salvos. Y ahora yo quiero hacer un llamado a todo padre y toda madre que está aquí presente, que quieren que sus hijos sean salvos.
Padre y madre, Dios te está llamando a un reavivamiento y a una reforma. Y la mujer que puse junto a ti, ¿por qué no están aquí contigo? Un reavivamiento y reforma que lleva a sacrificio. Un reavivamiento y reforma que tal vez vamos a tener que pedir perdón a Dios por nuestra negligencia, por nuestro descuido. Y después que hayamos comulgado con Dios y le hayamos pedido perdón, tenemos que reunir a nuestros hijos, llamarlos y decirles: mira, papá y mamá han fallado. Es verdad que no hemos hecho las cosas como debíamos haberlas hecho. Hemos sido descuidados en el culto. Llegamos tarde a la iglesia o no vamos pudiendo ir. Hemos dado prioridad a las cosas seculares y materiales en vez de las cosas espirituales. Hijo mío, hija mía, yo quiero que tú sepas que Cristo viene pronto. Y yo quiero que tú seas salvo, que tú seas salva. Nosotros queremos salvarnos contigo. Por eso que en casa vamos a comenzar una obra de reforma. Y a partir de hoy vamos a empezar a hacer las cosas con la ayuda de Dios como Él quiere. Y vamos a empezar a estudiar más. Y antes que ustedes se vayan a la escuela, si es posible, nos vamos a reunir y vamos a orar juntos. Y si por cuestiones de horarios, que a veces los padres tenemos que irnos más temprano y demás, en la noche, antes de acostarnos, vamos a reunir a la familia y vamos a orar. Hermanos, el reavivamiento y reforma que tanto nosotros predicamos y que tanto nosotros anhelamos, va a comenzar en tu casa, va a comenzar en la mía. Y si no comenzamos hoy, no esperen que haya un reavivamiento y una reforma. No mires al lado para ver que el de al lado se reavivó y se reformó, no. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Dónde están los padres y las madres que quieren servir a Dios y quieren consagrar sus vidas y consagrar sus hijos a Jehová? Vamos a arrodillarnos todos y pedir a Dios perdón y que nos dé la fuerza para hacer las cosas como Él manda. Oramos. Bondadoso y eterno Padre, te damos gracias porque para esta hora tú nos has llamado. Sabemos que estamos viviendo en el tiempo del fin. El juicio pronto va a terminar. Pero hemos sido negligentes como padres, como cristianos. Nos hemos dejado secularizar. Y Señor, hemos fallado. Le hemos fallado a nuestros hijos que tú pusiste a nuestro cuidado. Pero queremos comenzar una obra de reforma y reavivamiento en nuestros corazones, en nuestra vida y en nuestra familia. Y como padres hemos doblado nuestras rodillas aquí porque estamos buscando tu ayuda. Porque tú eres el único que nos puedas ayudar a despertar en nosotros el calor y la solemnidad que este tiempo demanda. Ayúdanos a acudir a tu palabra para no ser engañados por falsas filosofías y creencias. Ayúdanos a levantar tu palabra en nuestros hogares para que la misma pueda penetrar como una espada de dos filos y producir conversión en nuestras vidas como padres y ver conversión en nuestros hijos. Te ruego, Señor, por aquellas familias que tal vez están lidiando con un esposo o una esposa inconversa. A ellos les va a ser un poco más difícil la batalla. Pero en tu nombre, Señor, doblega el corazón de esa esposa y de ese esposo inconverso. Tócalo, Señor, para que caigan rendidos a tus pies y te reconozcan como Rey y Señor, y también ellos puedan ser alcanzados por esa esposa y ese esposo que quiere hacer las cosas como tú quieres, Señor. Padre, gracias por ti, por tu bondad, por tu misericordia y porque todavía tenemos tiempo para reformar nuestras vidas. Ayúdanos a aprovechar el tiempo que nos queda y prepararnos para tu pronto encuentro. Y cuando tú te manifiestes en las nubes de los cielos, todos los aquí presentes y los que están a través de las cámaras podamos decir: heme aquí, yo y los hijos que me has dado. En Jesús lo pedimos. Amén.